Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CDMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 20 de marzo del 2020. Coacalco sin casos confirmados de COVID-19, afirma el presidente municipal Darwin Eslava. Implementa el DIFEM acciones de prevención para grupos vulnerables ante el coronavirus. Anuncia Alfredo del Mazo Maza que el Estado de México destinará 1.600 millones de pesos para apoyar la economía de más de 800,000 familias ante presencia del COVID-19. López Obrador pide confiar en medidas ante COVID-19. Escuchan a su presidente. Yo nunca los voy a engañar, dice. México y Estados Unidos limitan el tráfico fronterizo por el coronavirus. Iniciamos CDMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información. En Coacalco no hay ningún caso confirmado del COVID-19, así lo informó el presidente municipal Darwin Eslava, al resaltar que todos los días mantiene comunicación con autoridades de salud para tener un reporte de la situación que se vive con ello implementar acciones correspondientes. En ese sentido y como una medida de prevención, el Ayuntamiento de Coacalco aprobó esta tarde realizar las sesiones de cabildo a través de videoconferencias con la finalidad de evitar la propagación de este virus. El presidente municipal explicó que esta dinámica, que se mantendrá hasta la semana del 20 al 24 de abril, se realizará por medio de una plataforma digital para que el cabildo continúe con actividades ante cualquier posible emergencia que se pudiera presentar. Se puntualizó que atendiendo las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y de los gobiernos federal y estatal, se han tomado medidas de prevención a nivel municipal, anteponiendo el bienestar de la ciudadanía coacalquense. Darwin Eslava detalló que actualmente en la entrada del Palacio Municipal, así como en las oficinas que ofrecen atención al público, entre ellas la Tesorería y el Centro de Atención Empresarial del CAEC, se cuenta con gel antibacterial. Y como parte de las estrategias para prevenir la transmisión del COVID-19 en grupos vulnerables, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el DIFEM, que preside Fernanda Castillo de Del Mazo, lleva a cabo acciones para la protección y cuidado de las personas adultas mayores con discapacidad, así como niñas y niños atendidos por el organismo asistencial, así como de los sistemas municipales DIF, además del sector público y privado. Miguel Ángel Torres Cabello, director general del DIFEM, señaló que una de las prioridades de la presidenta honoraria Fernanda Castillo es sensibilizar y concientizar a las familias sobre el cuidado de estos sectores de la población, de manera especial a quienes tienen en el hogar a personas de mayores de edad, por ser uno de los grupos más vulnerables ante este virus. Agregó que las actividades que se realizan dentro de los inmuebles que son operados por este organismo, como la Casa de Día de DIFEM, el Centro de Rehabilitación Educación Especial, el CRE, así como estancias y jardines de niños, fueron ya suspendidas. El DIFEM hace un llamado a la población en general para seguir las medidas de prevención y recomendación de salud, como lavarse las manos, evitar el contacto con superficies, evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, así como cubrirse el codo al momento de estornudar y tomar medidas de higiene en general. Hay que tomarlo en serio, no salir de casa. Y esta tarde el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, dio a conocer que para minorar el impacto que el coronavirus tendrá en la economía de las personas con menos recursos, el gobierno del Estado de México agilizará la distribución de 1.600 millones de pesos en apoyos de más de 800 familias del Estado de México, 800,000 familias, quise decir. En el anuncio que hizo a medios de comunicación esta tarde, del Mazo Maza explicó que se adelantarán las entregas de apoyos a la población con carencias de alimentación, así como sectores vulnerables como mujeres, niños o adultos mayores. Asimismo, aseguró que los servicios de salud continuarán trabajando con responsabilidad para cuidar la salud de las familias y que se desarrolle una amplia red de diagnóstico para detectar de manera oportuna estos casos. Señaló que el sector salud tiene listas ya 60 unidades médicas móviles como primer punto de contacto para la atención y evaluación de personas con enfermedades respiratorias y que 6 hospitales ya fueron designados para atender
estos casos, además del trabajo de más de 5,000 trabajadores de atención primaria a la salud desplegadas en todo el Estado de México. Del Mazo Maza aseguró que la seguridad pública se mantiene activa en el territorio estatal en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía General de Justicia también fortalecerá sus esquemas de denuncia no presencial, ya sea vía telefónica, internet o a través de su aplicación móvil. El avance de la epidemia tendrá un impacto considerable en la economía, especialmente en la economía de las familias más vulnerables, en situación de marginación y de pobreza. Por eso, agilizaremos la ejecución de 1,600 millones de pesos que nos permitirán apoyar a más de 800,000 familias. En especial, adelantaremos las entregas de apoyo a la población en condiciones de pobreza alimentaria, a los niños, mujeres y adultos mayores. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMex tenemos un espacio para ti, los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros. Ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMex, la TV de hoy. Porque tu educación es la herramienta más importante para el futuro, ESCU, PECO y CUIF es la mejor opción para lograr tus metas. Contamos con educación activa y personalizada, laboratorios de cómputo totalmente equipados, viajes al extranjero, talleres artísticos, deportivos y culturales, certificación del idioma inglés con Cambridge y próximamente idioma francés. Experiencia de más de 55 años en la educación en nivel secundaria, preparatoria, universidad y maestrías. Aprovecha nuestros nuevos costos. Inscríbete y vive la experiencia que nuestra escuela tiene para ti. ESCU, PECO y CUIF somos fundadores del Grupo Educativo Palma. Educando a jóvenes, creando profesionales. En Ecatepec estamos todos a favor de la paz con el programa Canje de Armas 2020. Participa en este importante programa en el que se otorgará dinero en efectivo a cambio de diferentes tipos de armas. Acude del 23 al 28 de marzo a la explanada municipal de San Cristóbal Centro o a la delegación de Los Arcos en Granjas Valle de Guadalupe. Es importante que sepas que no será investigado el origen del arma y podrás solicitar traslado desde tu domicilio al centro de canje. Puedes visitar los puntos de lunes a viernes de 10 a 16 horas y sábados de 10 a 14 horas. Para más información, comunícate al teléfono 5116-7428 al 32. Desarmamos Ecatepec para construir un mejor municipio para todos. Ecatepec, municipio con valores. Continuamos con más en TVMex Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El llamado a la calma y a tener confianza en las medidas adoptadas por el gobierno de México para hacer frente al COVID-19 fue persistente en las alocuciones matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente aseguró que están listos los espacios en centros de salud, hospitales, personal médico, medicamentos, reiterando que se prepara el plan DN3 y el plan Marina. Además, garantizó contar con todo el dinero que se necesite. El mandatario consideró que la proximidad de las elecciones propicia el uso político de esta situación. Fue insistente en pedir a los ciudadanos que escuchen la información que emite el gobierno de México y no se dejen manipular para luego con ello presumir ser de los gobiernos que más informan sobre la situación. Reiteró que está garantizada la capacidad técnica, la suficiencia en infraestructura y solvencia presupuestal e inclusive incluyó también el señalamiento hacia opositores
opositores que le dan un uso político y manipulador a la información. En su corta participación en la conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que la estrategia para enfrentar la pandemia del COVID-19 se inició en México desde hace 3 meses, antes de que muchos otros países. Destacó que las decisiones que se han tomado por especialistas y no se ha tomado por politiqueros, pero dijo el presidente que escuchen a su presidente porque él nunca los va a engañar. Hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país. Y decirle a los mexicanos que tengan confianza, que no se dejen manipular, que cuando se necesite transmitirles algo, lo voy a hacer yo, con toda claridad, que estén pendientes de lo que se diga. Si estoy en Tlaxiaco y es necesario, desde allá voy a hacerles un llamado al pueblo, que escuchen al presidente. Y yo nunca los voy a engañar. Tengo 3 principios que me guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y el paso a través de la frontera entre México y Estados Unidos será restringido solo para el turismo, aseguraron este viernes autoridades de ambos países como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus sin que se afecte el comercio en uno de los cruces más transitados del mundo. Más tarde, el gobierno del presidente Donald Trump anunció restricciones de cruce en la frontera común similares a las comunicadas en la semana para la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que cerrará para los viajes no esenciales. Las actividades turísticas y comerciales entre Estados Unidos y México generaron el año pasado cerca de $612,000 millones, de acuerdo con la Oficina del Censo estadounidense. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Shane Wolf, dijo que ambos países estaban discutiendo limitar los viajes no esenciales a través de su frontera común. En el concurrido cruce fronterizo de San Isidro entre San Diego, California y la ciudad mexicana de Tijuana, más de 3 millones de vehículos personales cruzaron legalmente cada mes durante el 2019. El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon aseguró que continuarán recibiendo a migrantes siempre y cuando sean connacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Como cada viernes, el comentario de Ricardo Herrera Solís, la Inanita. Adelante, Richard. Gracias, Carlos. El coronavirus o COVID-19 ha resultado bastante catastrófico. Hemos visto cómo todos los países de Europa ya cerraron sus fronteras, han tenido bastantes problemas, la gente se encuentra encerrada en sus domicilios. En lo que se refiere a China, ha ido poco a poco avanzando en lo que se refiere también a esas circunstancias que estuvo desde un principio pasando con muchos problemas, pero hasta la fecha poco a poco ha ido superándola. Y en cuanto a América Latina, hemos visto que Brasil, Argentina y otros países también de Centroamérica e inclusive en Estados Unidos de Norteamérica ya las cosas van avanzando. Pero ¿qué decimos de México a este respecto? Pues simplemente todavía vamos en la fase 1. En el momento en que está grabándose este programa, le diremos a usted una circunstancia. Llevamos ya cerca de los 100 casos que han sido reconocidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El único vocero al respecto, Hugo López-Gatell, quien es el subsecretario de Salud a nivel federal, ha estado mencionando todos los días a las 7 de la noche todo lo que ha ido trabajándose al respecto. Debemos de mencionar básicamente que el gobierno federal debe poner más interés a este respecto, dar a todos los hospitales los elementos adecuados, medicamentos y todo lo que se refiere a infraestructura para poder hacer frente a la fase 2, porque va a ser bastante difícil. ¿Qué quiere esto decir?
pues que simple y sencillamente algo está pasando, pero que el gobierno federal debe de ponerse las pilas y básicamente es muy importante que la gente conozca qué es lo que debe de hacer, lavarse las manos, no saludar de mano. Otra de las cosas es el saludo ese de besito que damos, no dar abrazos, simple y sencillamente todos debemos saludarnos de lejos y cuando usted ve a una persona que estornuda o que está tosiendo, aléjese de esa persona porque de una u otra forma lo puede contagiar, indirecta o directamente. Es necesario que todos los mexicanos pongamos nuestro mayor interés a este respecto, porque es una pandemia. ¿Qué quiere esto decir? Que es algo muy grave. Sabemos que ya a partir del 20 de marzo hasta el 20 de abril no va a haber clases, precisamente para evitar que los menores y las personas de la tercera edad también sufran algún tipo de contagio. En el Estado de México también el gobernador Alfredo del Mazo Maza dio a conocer que se invertirán 300 millones de pesos, se tendrán 60 vehículos precisamente para que aquellas personas que resulten afectadas por este COVID número 19, le diremos a usted que es importante que no acudan a hospitales para evitar y que hablen a un teléfono que está dando el gobierno del Estado de México para que acudan esas unidades móviles para saber si efectivamente o no tiene este coronavirus. Por último, le diremos a usted que en los ayuntamientos las actividades de índole político han quedado totalmente cerradas y poco a poco se les dará la oportunidad a todos las mujeres principalmente empleadas para que atiendan a sus hijos durante ese mes y puedan estar trabajando desde su casa. Esperemos que todos los mexicanos pongamos el mayor interés para que este coronavirus que nos está afectando no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial podamos sobrepasarlo y que además los investigadores tengan la vacuna adecuada para que podamos salvar otro de los obstáculos que nos pone la naturaleza. Y recuerde usted, lo escuchó aquí con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, el Ay Nanita, y continuamos contigo, Carlos. Gracias a Ricardo Herrera Solís, como cada semana, con su comentario. La invitación para que comente, comparta reacción en mis cuentas personales, @CarlosGómezTV, vía Twitter, Instagram, Facebook, Carlos Gómez Camacho, el portal en internet, tmx.tv, y les recuerdo, como todos los días, a las 4 de la tarde, nuestro espacio de Radio Mex Noticias, radiomex.com.mx. Es fin de semana, les recuerdo, como siempre, disfrútalo con quien pueda, con mucho cuidado, eso sí. Nos vemos el próximo lunes con más en la TV de hoy.